bien, gracias por acompañarnos a esta mesa de análisis aquí en Ángulos. Vamos a tratar tres temas en esta noche. El primero tiene que ver con los hechos que se registraron el día de ayer en el partido correspondiente a la liguilla entre las Chivas y el Atlas. Nuevamente, actos de violencia en el Estadio Jalisco, nuevamente personas detenidas, 10 personas detenidas y nuevamente una serie de discusiones buscando quién es el responsable, son los directivos, son los jugadores, son los políticos, es el Ayuntamiento de Guadalajara, ¿dónde está la responsabilidad? Son las propias aficiones. Por el momento, las decisiones que han tomado las autoridades es clausurar el Estadio Jalisco y se está hablando de prohibir la entrada de las barras al estadio. Para analizar este tema, vamos a partir de este tema en esta mesa de análisis. Agradezco a nuestros invitados habituales, Jorge Rocha, investigador del ITESO, que nos acompaña. Jorge. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Rodrigo Cornejo. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y bien, ¿cómo vieron los hechos? Son 10 personas detenidas, hay muchas reacciones, muchas peticiones de parte de las autoridades. Los directivos todavía no ha habido una respuesta muy contundente. Jorge Rocha, ¿qué está pasando? Porque me parece que incluso es el tercer hecho de violencia en el Estadio Jalisco en la actual administración. En el último año y medio, es decir, ya hemos tenido un evento por temporada. Ha habido 3 eventos, digamos, de violencia de esta naturaleza. Obviamente, digamos, el primero fue precisamente otro clásico Chivas-Atlas, donde la barra de las Chivas, ahí fue la de las Chivas, golpeó a estos policías. ¿Se acuerdan aquellas imágenes terribles de gente, de barristas golpeando con los propios toletes a policías? Ese fue, digamos, el primero, fue en la parte alta del estadio. Luego el segundo, que más bien se dio en las salidas del estadio, fue cuando el Atlas hace una temporada, hace 6 meses, fue eliminado por el equipo del Monterrey. También digamos que parte de la impotencia de la afición generó hechos violentos también hace 6 meses, y ayer precisamente volvimos a ver otro escenario de violencia, también en un partido de Chivas Atlas, también en un partido de liguilla, donde pues lo que vimos fue a estos barristas ingresando a la cancha. Yo quisiera hacer notar que hace una semana estábamos todos muy, digamos, consternados por lo que había pasado en el partido del Boca y el River, en un clásico también de eliminación directa para Copa Libertadores, donde gente del Boca ingresa a la cancha y rocía con gases lacrimógenos a varios jugadores del River. De hecho, 4 de ellos resultaron quemados. Si uno lo ve y analiza lo que pasó en Argentina y lo que pasó ayer en el Estadio Jalisco, la única diferencia es que los barristas del Atlas no traían gases lacrimógenos, porque prácticamente pasó lo mismo. Ingresan, se van contra jugadores, en este caso más bien del propio Atlas, ¿no? Del propio equipo, pero también hubo, digamos, riesgos de este tamaño. Digo, ahí sí podemos decir que el operativo de seguridad funcionó en cuanto que los barristas no traían bengalas, no traían gases, no traían palos, y eso de alguna manera hizo que la guerra campal fuera solo un tema digamos, de golpes directos, ¿no? Pero, digo, si a esas mismas escenas le ponemos el gas lacrimógeno que hubo en el partido en la Bombonera en Argentina, es un hecho prácticamente similar, ¿no? Y creo que no estamos viendo la dimensión de este tipo de cosas. Además también, digo, no solamente pasó en el Jalisco, también en estos partidos de liguilla, en Torreón, un aficionado ingresó a tratar de golpear a un árbitro. Es decir, ya son muchas señales de que los estadios no son seguros, de que es un mito eso que se sigue diciendo de que el fútbol es un espectáculo familiar. Eso ya no es cierto en este país. Y creo que no hemos hecho un análisis real de lo que está pasando en los estadios en México. ¿Y qué está pasando, Rodrigo Cornejo, en los estadios? ¿Qué crees tú? Pues en los estadios, en primer lugar, tenemos un fenómeno que, pues para verlo fríamente, es un fenómeno importado, el de las barras al estilo latinoamericano, que ya
no solamente empezaron en Sudamérica, sino que prácticamente en cualquier estadio de América Latina uno lo puede conocer, estos grupos de animación que tienen cierta cohesión, que son análogos tal vez a los grupos europeos o a los grupos más tradicionales, en donde se va un poco más allá de los cánticos y la cohesión de grupo. Es decir, no solamente son grupos muy cohesionados y claramente definidos de animación, sino que van un poco más allá. Estos grupos pues existen en varios estadios y dependiendo de las aficiones pueden ser desde muy pacíficos e incluso tener algunos tintes mucho más amigables que las barras que nosotros vemos aquí. Pero ¿qué es lo que sucede cuando las directivas y los dueños de los estadios comienzan a darles boletos y ciertos privilegios a estos barristas de manera acrítica? De repente se crea una masa de personas que sienten que tienen el derecho a ingresar al estadio garantizado y que no nada más van a tratar de animar al equipo contrario, sino que indirecta y directamente, primero desde la prensa deportiva y segundo desde las directivas de ambos equipos, se calienta la atmósfera previo a un partido de fútbol. Las campañas de marketing muchas veces, digamos, como animando negativamente quizás a ¿no? la Exacto. afición, ¿no? ¿Por qué? Porque como producto de este encono, no solo mercadológicamente, sino económicamente se incentiva la entrada al estadio, va a ser un partido caliente, va a ser un partido disputado, ríspido, agresivo, y eso no nada más ayuda a vender más boletos, sino ayuda a subir el perfil mediático de este partido, porque va a ser transmitido por televisión de paga, porque va a ser transmitido en los bares. Entonces, todo esto en donde priva este interés mercadológico a costa de ver si el espectáculo y la seguridad de las personas puede sufrir, es algo que las directivas no evalúan. Constantemente hemos visto estos acontecimientos, no solamente durante este último año, sino desde que se importó esta tradición, que creo que empezó tal vez con los barristas del Atlas, que empezaron a traer algunas prácticas, no todas necesariamente malas, de animación, como los cánticos, como los saltos a sincronía, cosas que podrían ser nobles simplemente, pero también conforme van adquiriendo estos privilegios y estos grupos se anidan dentro de las directivas, pueden extraerles el derecho a asistir al estadio y respectivo del comportamiento para con los demás aficionados. Y a mí me parece que la omisión de las directivas a tratar de incentivar una cultura de animación en donde prive la paz y no el encono es tácitamente aceptar que la violencia está bien. Es decir, si no se hace nada en contrario, las directivas están diciendo está bien que se agarren a golpes de vez en cuando, mientras no sea tan dañino para nosotros, ¿no? Pero la reacción de la directiva del Atlas fue en un principio, pues, de alguna manera vetar temporalmente la entrada de la barra del Atlas al Estadio Jalisco. ¿Es suficiente esa medida, Jorge Rocha? No, sin duda alguna no. Yo creo que tiene que ser, bueno, para empezar yo creo que tendría que ser una medida de toda la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, las barras no solamente quitar la de las Chivas, ¿no? Por ejemplo, Vergara lo hizo y el tema sigue, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el Club Guadalajara, Vergara después de algunos eventos dijo no va a haber barras, pero el tema sigue. Sí, yo creo que tendría que ser una determinación de toda la Federación Mexicana de Fútbol, de todas las directivas, a decir, en este país ya no va a haber este tipo de incentivos a las barras, ¿no? Es decir, boletos preferentes, lugares asegurados, apoyos para viajes. Creo que eso se tiene que cortar de tajo, no solamente en los equipos locales, sino en todos los equipos, ¿no? Incluso tú lo ves en el caso de la Universidad de Guadalajara, que desafortunadamente descendió. La directiva no promovió la creación de una barra y por supuesto que era el ambiente, digamos, más sano en todos los por lo menos en los partidos de equipos locales. Esa para mí es una. La otra sí tiene que ver con el tema de, finalmente los partidos de fútbol son un espectáculo privado. O sea, son particulares los dueños del estadio, son particulares los dueños de los equipos. Si no estamos hablando de un evento público en sentido estricto, y entonces los responsables de estos eventos tendrían que asegurar la seguridad de la gente que va. Y creo que una vez más queda claro que las empresas que contratan de seguridad interna no están capacitadas para afrontar este tipo de eventos y que entonces son las policías municipales las que tienen que entrarle al quite cuando, digamos, en estricto sentido... No tendrían por qué. No tendrían por qué. Digo, si es afuera del estadio, no hay problema, es espacio público. Adentro del estadio es espacio privado, en términos estrictos. Así es. Vamos a hacer una pausa. Si quieren, al regreso cerramos el tema de la violencia en los estadios y pasamos a otro tema muy importante también, que es la reunión que tuvieron familiares de las personas desaparecidas con el gobernador Aristóteles Sandoval. Continuamos.
bien, continuamos en Ángulos, en esta mesa de análisis. Estamos hablando de la situación de la violencia en los eventos deportivos, en concreto a partir de lo que sucedió este domingo en el partido entre Chivas y Atlas. Jorge Rocha, si quieres, para cerrar la reflexión que estabas haciendo, que es importante, es un evento privado lo que se está realizando, de manera que la policía municipal, en este caso, debería permanecer fuera y dentro es responsabilidad de las directivas. De los directivos, sí, porque finalmente es un evento privado, entonces las policías podrían coadyuvar, pero no tendrían que ser las responsables directas de lo que sucede. Afuera sí, adentro eso le toca a los privados, a los particulares, salvo que pasen estas cosas, pero lo que queda claro es que estos grupos de seguridad interna no tienen las capacidades para manejo de masas, ¿no? Y eso sí implica una preparación de otro tipo. La otra, por ejemplo, fíjate, escuchaba en unos programas de análisis deportivo que, por ejemplo, en el Mundial de Alemania, en 2006, a las personas solo les vendían 2 cervezas estando dentro del estadio. Había un límite, se podían tomar 2 y se acabó. En este caso, por ejemplo, el gran negocio de la venta de cerveza dentro de los estadios también es un tema que no se ha tocado y que, por supuesto, cuando tú tienes un montón de gente masivamente y además muchos de ellos bastante ebrios y en una situación como la de una violencia que se respira, lo que estás poniendo también son como plataformas para que eso pueda suceder. Fíjate, un efecto contraproducente es los filtros de seguridad, le piden por los filtros, la gente tiene que llegar mucho más temprano. 2 horas antes, en este caso mencionaban. 2 horas antes, y yo pregunto, ¿qué hace esta gente 2 horas antes de ver el estadio? Pues la verdad es que la gran mayoría se pone a beber, claro, ¿no? Y entonces empieza el partido, ya varios están con, como dicen, con medias tocadas encima, y por supuesto que lo que estás ahí también provocando es digamos, le pones granos a una posible situación de violencia. Yo creo que sí se tendría que hablar claramente de las restricciones en la venta de la venta de cerveza dentro de los estadios y bueno, y algunos dirán, oye, pero si entran borrachos, esa es otra restricción que se puede poner, o sea, no puede entrar al estadio gente que venga, digamos, en una evidente condición alcohólica o con algún tipo de sustancia, ¿no? Por cuestión de seguridad, tanto para la persona como para el resto de los asistentes. Y sobre todo niños y mujeres que también. Por supuesto, yo creo que tendría que haber medidas mucho más claras. Y fíjense, nomás recordando lo que ha pasado en los otros eventos, tanto con lo de las Chivas, aquella situación de la barra de Chivas, como lo que pasó la temporada pasada con Monterrey, las penas que realmente se dan son algunas multas y los vetos de los estadios por 1 o 2 partidos. Ahí acaba el problema. Y por supuesto creo que cada vez nos estamos dando cuenta que se necesitan medidas de otro tamaño. Rodrigo, ¿quieres concluir el análisis de esta situación? Sí, a mí me parece que si bien esta minoría tuvo un efecto desproporcionadamente grande en el estadio, no se necesita ir y con la mano dura, endurecer todas las sanciones. Algunas medidas muy razonables y de fácil implementación pueden ser las nuevas reglas con las que juguemos y, por ejemplo, nada más recordarle a la gente ya para cerrar la reflexión, en Europa, cuando se tienen identificados a ciertos hooligans que viajan de un estadio a otro, de un país a otro, simplemente se les prohíbe viajar. ¿Por qué? Porque si esta persona ya tiene, por ejemplo, una acusación, en este caso, que supiéramos quiénes están en el Ministerio Público acusados de haber instigado a la violencia, agredido a otras personas, simplemente se les pone en una lista, se les impide viajar y entrar a los estadios y les garantizo que si a estas minorías se les impide entrar simplemente a violentar a los demás, la gran mayoría de las personas pueden, sin un gran dispositivo de seguridad, entrar y disfrutar de un espectáculo. Eso se había planteado ya en una de las situaciones anteriores, de hecho, tener como una especie de lista o boletinar a personas que se vean involucradas en estos hechos. Pero fíjate, todas estas medidas, en realidad, ninguna de las que hemos mencionado tiene que ver con mano dura, ¿eh? Es más, son cosas que tienen que hacer las directivas. Yo sigo creyendo sin cargárselo que las principales responsables de esto que está pasando son las directivas. No, digo, obviamente el gobierno tendrá parte de culpa, los barristas tendrán parte de culpa, pero los que han motivado a que se dé estos escenarios son las directivas y son yo creo que son los que tendrían que empezar a resolver el tema. Hay que recordar que esto de pedir mano dura en este tipo de eventos es peligroso porque de hecho en uno de estos eventos anteriores en el último año y medio
se violaron los derechos humanos de algunas personas. Un joven, hay que recordar que le sembraron una cachucha diciendo, es el de la foto y siempre no era. O hubo denuncias de supuestas detenciones arbitrarias después al finalizar el partido. Así que hay que cuidar mucho la actuación de la policía y cuidar el respeto a los derechos humanos. Vamos a pasar al otro tema. Finalmente, después de 59 días, el gobernador Aristóteles Sandoval se reunió con familiares de nuestros desaparecidos en Jalisco, FUNDEJ, una agrupación donde está Guadalupe Aguilar, la señora Guadalupe Aguilar como una de las figuras. Tenían 59 días esperando respuesta a una reunión por un pliego petitorio que ellos presentaron a la Secretaría General de Gobierno. Finalmente hubo respuesta, aunque la respuesta es vamos a instalar mesas de diálogo a partir de la próxima semana. ¿A ustedes qué les parece el que finalmente se haya dado esta reunión? Por fin atienden a los familiares de los desaparecidos y bueno, lo que ha salido hasta ahora. Pues a mí me parece muy preocupante que después de 59 días por fin se conceda una reunión como si fuera un privilegio extraordinario, en tanto que debería de ser el derecho de todas las víctimas de la violencia el poder acceder a una justicia pronta y expedita sin mayores trabas. Esto es de lo que se habla cuando decimos revictimización, es decir, la primera victimización de las familias y de la persona que ha sido víctima de desaparición forzada o de secuestro o de presunto asesinato. Se da con el hecho violento, pero después el entramado terriblemente inflexible y terriblemente corrupto y que no responde a las necesidades de las víctimas gubernamental, legal y paralegal, hace que estas víctimas tengan que pasar por un camino de penurias para acceder ni siquiera a la justicia, sino a la mínima decencia de saber cómo está el expediente y cómo va la investigación de sus familiares. Así que a mí me parece que incluso después de haberse ya tratado de implementar la Ley General de Víctimas, de estar principios como la restitución del daño y las garantías de no repetición ya bien insertos en el proceso político, vemos que no nada más estamos muy lejos de eso, sino que la revictimización está igual que cuando se inauguró la militarización del combate contra el narcotráfico. Y yo sí lanzaría la pregunta, si bien saludo que por fin se haya celebrado esta reunión, y me parece que los familiares también lo saludan, ¿por qué 59 días? ¿Realmente era tan difícil concretar una reunión que no era ni siquiera tan vinculante? Y esa pregunta pues queda en el aire y no es respondida, ¿no? Jorge Rocha. Es que si se van a tardar 59 días para dar cada paso, obviamente el tema no se va a resolver. Creo que lo que queda claro, por supuesto, qué bueno que hubo la reunión, pero yo creo que era una obligación del gobernador tener esta cita con las madres de los desaparecidos. Pero a mí lo que me muestra es que sigue siendo un tema al que el gobierno del Estado no le da la prioridad que requiere. O sea, ya sabíamos desde hace tiempo que Jalisco era un estado con un fuerte problema de desaparecidos, ¿no? Eso ya lo sabíamos incluso del sexenio anterior, y que el gobierno actual no había, le había dado la prioridad que requiere. Entonces, para mí eso es un signo que sigue estando, porque además recordemos que en la política mexicana, cuando te invitan a mesas de diálogo, es para desgastar, para alargar. Ustedes recuerden cuántas mesas de diálogo hemos tenido en este país de cualquier tipo de cosas que no acaban en absolutamente nada. O sea, el formato de mesa de diálogo a mí me gustaría más que dijeran, sí, vamos a resolver los casos. Así es. Eso es lo conducente, claro. No tener mesas de diálogo, ¿no? De hecho, la señora Guadalupe Aguilar nos comentó en Cosa Pública 2.0, la entrevistamos y nos recordó que ya Felipe Calderón les había quedado mal con una serie de compromisos, así que nos dijo, ya sabemos cómo se las juegan, no les estamos, creyendo, vamos con ciertas reservas, pero vamos a esperar a ver qué sale de las mesas de diálogo. Vamos a la pausa, al regreso vamos a cerrar el tema de la reunión de familiares desaparecidos con Aristóteles Sandoval y vamos a entrar a otro tema también importante de trascendencia nacional, que es la rebelión de los jornaleros agrícolas en San Quintín. Son 80,000 jornaleros que están levantados desde hace casi 2 meses, pero lo que suceda ya puede tener repercusiones en todo el país. Son casi 3 millones de jornaleros que se dice que hay en los campos mexicanos. Regresamos. Continuamos en esta mesa de análisis en ángulos. Estamos hablando del tema de
los familiares de los desaparecidos a partir de la reunión reciente que tuvieron Fundej con el gobernador Aristóteles Sandoval. Planteaba algo Jorge Rocha en el bloque anterior, que es una muestra del poco interés que da el gobierno del estado a una situación tan grave como la de los desaparecidos. Hay que recordar, hay más, según cifras oficiales, más de 2.200 desaparecidos en Jalisco, pero hay cálculos de organizaciones que señalan que por cada reporte oficial puede haber hasta 5 casos no denunciados. Y yo le agrego, Jorge Rocha, creo que es algo que no le importa al gobierno del estado, pero tampoco al resto de los partidos. En el marco de la actual campaña electoral, no he escuchado a un candidato que por iniciativa propia traiga en su plan de trabajo un acercamiento, una reunión, cualquier cosa con los familiares de desaparecidos en sus municipios o distritos. No, fíjate que es un tema que naturalmente deberían de tomar más los candidatos a diputados, pero ya lo habíamos dicho aquí en otras mesas, o sea, los que están, la gran mayoría de los que están disputando un puesto de elección de este tipo no hablan de eso ni de casi nada. Es decir, desafortunadamente no estamos viendo ningún tipo de agenda legislativa y mucho menos el tema de desaparecidos, donde sí podría haber, digamos, una actuación mucho más protagónica. Yo creo que el tema se le sigue haciendo muy complicado a la clase política. No saben cómo agarrarlo, no saben cómo acotarlo. Evidentemente las procuradurías no tienen las capacidades para seguir este tipo de temas y finalmente avanzan las procuradurías porque las madres y los padres y hermanos de desaparecidos los están empujando para que avancen, ¿no? Pero desafortunadamente es eso, o sea, la gente va con su pena y con su pena se convierte, aprenden a ser ministerios públicos, aprenden de leyes, aprenden a ser gestores, aprenden a hacer comunicación política, porque no les queda de otra, ¿no? Porque la respuesta gubernamental sigue siendo a regañadientes, sigue siendo tibia, no es contundente. Digo, yo obviamente que me da gusto que haya sido esta reunión, pero sigo siendo muy escéptico todavía de los resultados que pueda haber, ¿no? Y hay que recordar que en algunos casos también tienen que recurrir a la propia autoprotección los familiares de los desaparecidos, porque ha habido casos donde madres que han estado investigando el paradero de sus hijos luego han resultado asesinadas, como el caso de la señora Sandra recientemente en el norte del país. Rodrigo, ¿tú crees que podemos esperar algo concreto a partir de estas mesas de diálogos que se plantean? A partir de las mesas de diálogo, no. A partir de ciertos compromisos muy específicos que dentro de la mesa de diálogo se generaron, tal vez el compromiso más importante de los que se generaron en las mesas de diálogo es la de una unidad de respuesta rápida de búsqueda, que para los casos que pudiesen acontecer en el futuro podría tener un efecto determinante las primeras 24, 48, 72 horas después de una desaparición forzada de alguien que simplemente desaparece sin dejar rastro, pueden ser críticas para obtener pesquisas y que eso determine si el caso se resuelve o no. Desafortunadamente, y ahí sí me duele tener que reconocer esto de manera muy pesimista, quién sabe si siquiera vayamos a poder resolver los casos de miles de desaparecidos, no solamente en todo el país, sino en Jalisco, donde ya hemos visto que hay fosas comunes con decenas de cuerpos y que ya no es tema, ¿no? Salió en las noticias una vez, ¿y quiénes son estas personas? ¿Tenían familia? ¿Por qué están ahí? ¿Son jaliscienses? ¿No son jaliscienses? Desafortunadamente creo que a menos de que la estrategia dé una vuelta de tuerca y se cambie del combate militarizado a poner a las víctimas en el centro y se adquiera una conciencia desde las autoridades y la sociedad de que hay que entrar en un proceso de reconocimiento de la violencia y de reconciliación nacional, no vamos a caminar en la dirección correcta. Porque el combate militarizado, e incluso lo han dicho mandatarios de Colombia y mandatarios de otras partes, lo dijo el presidente colombiano cuando estuvo de visita en México, si no se ponen a las víctimas en el centro, el proceso de reconciliación y de pacificación de México no va a tener éxito, y es así de sencillo. Mira, hay como tres cosas. Una es esta, digo, todo lo que tiene que ver con estos procesos de paz. La otra es meter a los políticos a la cárcel, los que estén implicados. Esa es otra de las claves, eje transversal de los que han resuelto. Y la otra es que sí ha habido también en algunos países el tema de discutir claramente el tema de la legalización de algunas, de algunas drogas, ¿no? Obviamente ninguna de estas sola resuelve el tema, es el paquete, ¿no? Que es lo que luego no se entiende cuando critican a una u otra propuesta, es el paquete completo, ¿no? Tenemos décadas con este modelo de lucha contra
la droga y ha fracasado en México, en Latinoamérica y en todo el mundo. Es momento de plantear De hecho, otra todos los fórmula. expresidentes que les ha tocado, Sí, claro. todos terminan diciendo no me Lástima equivoqué. que no lo hacen cuando son Exactamente. presidentes, ¿no? No tienen el Ninguno valor tiene cívico, el pero- valor. Creo que el único que no lo ha hecho es Calderón, pero todos los demás sí dicen Y nos equivocamos. Desde También- Ernesto Zedillo, por ejemplo, Ajá. incluso, ¿no? Personajes tan Sí, sí. oscuros como Ernesto Zedillo han dicho que es el enfoque equivocado. Y esto atraviesa líneas ideológicas, es decir, no es ni de derecha ni de izquierda reconocer que los embates militarizados no sirven. Y eso debería de ser signo de alarma para quienes están ejerciendo el poder ahora. Todo lo contrario, este modelo de guerra y militarización e ilegalización de la droga creo que termina beneficiando el propio sistema a través de todo el sistema de financiación a partidos políticos aquí y en muchos otros lugares. Nos quedan pocos minutos, pasemos al otro tema. Por cierto, sí, desaparición forzada, para cerrar el ciclo, es algo que las autoridades dan la impresión que no quieren entrarle mucho al tema porque ahí pueden salir muchísimos entes de gobierno responsables. El caso de Ayotzinapa, que es esta altura, que todavía el gobierno no ha querido reconocer que es un caso de desaparición forzada. Están tratándolo, investigándolo y procesando a los detenidos por secuestro y por asesinato. San Quintín, Valle Agrícola de San Quintín, 80,000 trabajadores jornaleros se levantaron desde marzo en una rebelión inédita, creo, que en los últimos años en el país, exigiendo no ser esclavos, exigiendo un salario digno, ganar 200 pesos al día por jornadas de 8 horas de trabajo. Suena muchísimo a las consignas que traían los trabajadores a finales del siglo XIX, por la cual celebramos hoy día el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores. Al final el gobierno acepta una serie del pliego petitorio, como por ejemplo respetar la libertad sindical, que puedan formar un sindicato, cuidar a las mujeres jornaleras para que no sean víctimas de acosos o de violaciones sexuales, pero queda pendiente el tema salarial, los 200 pesos. ¿Podremos esperar, Jorge y Rodrigo, que los empresarios terminen aceptando el aumento salarial de 200 pesos? ¿Qué podemos esperar de eso y qué nos enseña hasta ahora estos 2 meses de lucha de jornaleros? Mira, este modelo agrícola tiene en México alrededor de 25, 30 años. Precisamente uno de los lugares donde comenzó fue en San Quintín. Luego se ha ido desplazando a Sinaloa, por supuesto que en Jalisco hemos tenido ese modelo, sobre todo en el sur de Jalisco. Bueno, acuérdense lo que pasó acá mismo de esta empresa San Gabriel, que literalmente esclavizaba a las personas que estaban ahí. Es decir, es un modelo que obviamente es una renta capitalista muy fuerte que está basado en 2 pilares. El primer pilar es la explotación ambiental y el segundo pilar es la explotación de mano de obra barata. Esos son los 2 pilares que soportan este modelo. Para mí el problema, yo creo que los empresarios no van a aceptar estas condiciones porque precisamente una de las cosas que sostiene estos modelos de rentabilidad tan alta es precisamente pagar ese tipo de salarios. Creo que no lo van a aceptar o a lo mejor provisionalmente un tiempo, pero después van a volver a lo mismo. Más bien el problema está en cómo cambiamos ese modelo de agricultura, ¿no? Cómo volver a plantear un modelo de agricultura familiar donde las pequeñas familias productoras sean las que produzcan alimentos, ¿no? A lo mejor sí puedes tener algunos sectores que exporten, por ejemplo, como pasa en Brasil, pero un caso, por ejemplo, en este país sudamericano, alrededor del 70% de los alimentos del país es producido por familias, por agricultura familiar. Y luego sí hay grandes productores de soya, ¿no? Que luego se exporta, pero es un modelo combinado. En este país, desafortunadamente, optamos por un modelo agrícola de alta exportación intensiva, como el que pasa en San Quintín, y estamos abandonando la agricultura familiar. ¿Cuántos de estos campesinos están allá porque en sus lugares de origen no tienen ninguna posibilidad de obtener los recursos para vivir? Ahí es donde está el problema. Es un tema sí de salario, pero ahí es donde más se evidencia para mi punto de vista, la crisis del capitalismo moderno. Y pues una situación también de explotación. Por Hasta ahora, bueno, supuesto. está el levantamiento, algo inédito porque rompieron con el tradicional control de las centrales charras o sindicatos blancos y ellos mismos, la alianza, se lanzó en esta lucha.
Rodrigo, ¿es posible o crees que se pueda replicar esta rebelión, esta lucha de los jornaleros en San Quintín a algunas otras partes del país a partir de este antecedente? Yo creo que no solamente yo estoy convencido de que eso es posible, sino que incluso gente dentro del gobierno federal está agudamente consciente del potencial desestabilizador para ellos que tendría. ¿Y en qué me baso para hacer una afirmación tan temeraria? Va a la Secretaría de Gobernación y el enviado de la Secretaría de Gobernación dice que ellos están dispuestos a subvencionar el trecho que los empresarios no están dispuestos a poner para que se cumpla la jornada de 200 pesos. De repente a mí se me hace muy extraño que el gobierno esté dispuesto a subvencionar a la iniciativa privada, no para ganar más ni para hacer negocio con ellos, sino para pacificar una rebelión en donde vemos claramente que pues hay un miedo del gobierno federal de que de repente estas rebeliones de jornaleros pudieran replicarse, porque como dice Jorge muy atinadamente, este modelo no es algo aislado ni es algo específicamente del norte del país, ¿no? Este modelo explotador cuya meta es exportar estas mercancías a Estados Unidos, porque ni siquiera es para consumo de nosotros los mexicanos primordialmente, ¿no? Dijéramos, bueno, se está sufriendo, pero estamos tratando de ser autosuficientes en materia alimentaria. No, ni siquiera es para eso. Esos berries terminan en los supermercados del sur de California y me parece que puede extenderse al resto del país. Pues si estamos impresionados con esta lucha muy digna que llevan adelante 80,000 jornaleros allá en San Quintín, hay que esperar a ver qué pasa si se levantan casi 3 millones en el país. Ha habido pequeñas rebeliones de otro tipo. Digo, por ejemplo, en Usmajac, aquí en Sayula, Jalisco, alguna vez los jornaleros que trabajaban ahí con empresas lograron subirse el salario, porque dijeron no vamos a trabajar. Pero son cosas que casi no se conocen, pero son como, vamos a decir, micro rebeliones. Digo, no porque no sean importantes, sino porque se dan en localidades muy pequeñas, donde los jornaleros se han logrado juntar y han podido obtener mejores condiciones salariales. A mí lo de San Quintín creo que ya es como experiencias aprendidas de otros micro levantamientos que ha habido en este tema. Que lo hacen en grande en este caso. Así es. Pues son pequeñas grietas que van formándose. Ojalá que esas grietas se multipliquen y terminen por derribar este injusto sistema que está afectando en primer lugar a los jornaleros, pero yo creo que a buena parte de una manera de la población. Muchísimas gracias, Jorge Rocha, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Rodrigo Cornejo, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Y a ustedes por acompañarnos. Un saludo a Ricardo Salazar, ya estará la próxima semana con ustedes. Gracias y continúen en Canal 44.